Bueno. Profesor, ¿y estas personas que nacen con esa condición pueden recibir trasplante de, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, o sea, ¿pueden donarle sangre a las demás personas? Ya, tocaste dos temas. ¿Pueden recibir trasplante de médula ósea roja? Sí, sí pueden recibir. Es más, se requiere. Eso es necesario. En el caso sobre todo de esferocitosis, que es hereditaria. Entonces, para que este individuo pueda producir eritrocitos normales, si se puede producir un trasplante de médula ósea roja en buena hora. ¿Ya? Ahora, en caso de anemias falciformes, anisocitosis, y bueno, también, porque cuando las células tienen una hemoglobina que su forma no es normal, entonces los eritrocitos tienen formas anormales también, y la capacidad de transporte de oxígeno es deficiente, También en casos de eritroblastosis fetal, y esto se produce cuando los hijos tienen tipo de sangre RH positivo y las madres tienen tipo de sangre, perdón, a ver, ¿qué barbaridad he cometido? ¿Les dije en la clase anterior? Tiene que decir grupo. Exacto, magnífico. No debo decir, no se emplea el término tipo. El término tipo, ¿quién lo emplea? El vulgo, la gente ignorante. Y al emplear ese término estoy en esa condición. Disculpas por eso. Entonces, gente de personas o hijos que tienen el factor RH, en este caso no es tipo, es factor RH, tampoco es grupo. Factor RH positivo y las madres tienen factor RH negativo. Entonces se va a producir un cuadro de eritroblastosis fetal. Mueren, destrucción de eritrocitos por esta causa. Anemia en Baradelo explica lo que hemos explicado anteriormente. Efecto de la anemia sobre el aparato circulatorio. Miren, hablamos de una sangre normal, en un individuo normal, en un individuo adulto. Comparemos la viscosidad del agua con la viscosidad de sangre normal. ¿Ya? Y se ha calculado, se ha estimado que la sangre es 3 veces más viscosa que el agua normal. ¿Ya? Repito, se ha estimado, se ha calculado que la sangre normal es 3 veces más viscosa que el agua normal. Ahora, cuando se sufre de anemia, la viscosidad se reduce, ya no de 3 a 1, que es lo normal, sino de 1,5 a 1. Y esto hace que, respóndanme, la sangre circule a mayor velocidad por el torrente sanguíneo, que circule normal o que circule a menor velocidad. ¿Quién me responde? Si la viscosidad se reduce, ya no es de 3 a 1, sino es de 1,5 a 1. La velocidad con que circula la sangre es normal, es más rápida o es más lenta. Más rápida. Es más rápida. Mucho más rápida. Más rápida. Mucho más rápida. Y esto se complica porque se produce taquicardia, como hemos mencionado anteriormente. ¿Qué se entiende por taquicardia? Aumento de ritmo cardíaco. Frecuencia cardíaca. Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Bueno, el flujo de sangre al corazón aumenta, ¿ve? Llega más sangre más rápido, más sangre llega al corazón como consecuencia de esto, y también se produce un incremento de trabajo del bombeo, ¿ves? Por la taquicardia, trabaja más. Esas son consecuencias de este tipo de anemia o de flujo sanguíneo. Policitemia secundaria, el prefijo poli. Muchos. Muchos, varios. Muchos. Citemia. Muchas células en la sangre. ¿La célula mayoritaria de la sangre? Eritrocitos. Eritrocitos. Entonces aquí hay un exceso. Lo normal, 5.200.000 por mililitro en el varón,
4.800.000 por mililitro en la mujer. Eso es lo normal. ¿Qué pasa cuando hay un exceso? No hay 5 millones, hay 6 millones y medio. Hay 6.800.000 eritrocitos por mililitro de sangre en el varón. No hay 4.800 en una mujer, no. Hay 5.500, hay 6 millones por mililitro de sangre de eritrocitos en la mujer. Esos son cuadros de policitemia. Esos son cuadros de policitemia, ¿eh? Entonces, existe una policitemia secundaria y esta puede ser policitemia fisiológica. ¿Cuándo una policitemia fisiológica? ¿Saben cuándo? Cuando nos vamos a ver por estas razones de coronavirus, flamantes biólogos se van a los hospitales de la sierra de nuestro país. ¿Ve? A enfrentarse al coronavirus. Y allá van a permanecer 6 meses en ciudades que están a una altura mayor a 3.500 metros sobre el nivel del mar, a 3.800, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y allí van a permanecer 6 meses. Al cabo de 6 meses, tengan la seguridad que todos los que han ido van a tener un cuadro que se conoce con el nombre de policitemia fisiológica. ¿Por qué se produce este cuadro denominado policitemia fisiológica? El prefijo poli. Muchos. Muchas células sanguíneas fisiológicas. ¿Por qué? Porque en la altura se dice que hay poco oxígeno. Y ante esa escasez de oxígeno, ¿qué hace nuestro organismo para compensar que llegue más oxígeno a nuestras células? Producir más eritrocitos, Y al producir más eritrocitos, estando él sano, estando él normal, se va a producir un cuadro que se conoce con el nombre de policitemia fisiológica. Todos los individuos, toda la población que vive a esa altura, tienen un cuadro de policitemia fisiológica, con el propósito de compensar la escasez de oxígeno de esa zona. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Quería decir que, ¿y qué causa que una persona tenga un cuadro de policitemia? Ya, no sufre ni una deficiencia. Ninguna deficiencia. Es normal. Por eso es fisiológico. Fisio es normal. Ya, policitemia fisiológica. Ningún defecto, mal, no hay ninguno. Ninguno. ¿Ya? Bueno. Ya acaba. Miren acá, pero cuando ya es excesivo, pues ya no es 6 a 7 millones, no, llega a 8 millones, 9 millones de eritrocitos por mililitro. Miren lo que cuando estamos en estas concentraciones de 8, 9, 10 millones de eritrocitos por mililitro, estamos a un cuadro que se conoce con el nombre de policitemia vera. Es otro cuadro. Y en ellos el hematocrito ya no es de un 38% en la mujer, ni de 40, 42% en el varón. Miren el hematocrito de 60-70%. Y esto indica que teóricamente hay de 6 a 7 millones, pero el número es mayor. Entonces hay un mayor volumen sanguíneo total. Y la viscosidad normal, ¿cuál era? A ver si recuerdan. ¿Cuál era la viscosidad de la sangre 3 a 1. en un individuo normal? 3 a 1. Miren aquí, en la policitemia vera, ¿cuánto aumenta la viscosidad? De 10 a 1. Imagínense ustedes, siempre me he hecho esta comparación, no sé si será pertinente. A ver, el agua de, que lo normal es que el agua de lluvia, que es terrosa, que se ve cuando circula por el río Ica en el mes de verano, está circulando, imaginemos que esa agua es la que circula por nuestro torrente sanguíneo.
En esos casos, agua así fluida, pero terrosa. Y en los otros casos, cuando no circula agua así fluida, terrosa, sino circula barro. Eso es una policitemia vera. ¿Tapona esto que viene a ser como barro? ¿Taponará los capilares sanguíneos? Sí, sí. Y eso ocurre como consecuencia de esta viscosidad tan excesiva. ¿Ve? La sangre es como barro y va a taponar muchos arteriolas capilares. Va a producir daños terribles. Bueno, aquí cómo se regula la hematopoiesis. ¿Qué se entiende por hematopoiesis? Formación de células sanguíneas. Ya. Aquí. Este es un tema interesantísimo. Hablamos de leucocitos. Creo que algo, ¿no? Sí. Aquí vamos a tratar de ampliar. Profesor, una consulta sobre la policitemia. Sí, sí. ¿Necesariamente se va a presentar en una persona que vive en las alturas o se puede presentar en cualquier persona que vive en la costa, por ejemplo? No, pues si está en la costa nunca va a sufrir policitemia. Tiene que estar en la altura. Toda persona que vive en la altura sufre ese cuadro. O tiene ese cuadro. Todas en general. Y eso es normal allá. ¿Ya? Profesor, Sí, sí. y esto hace que la hemoglobina... No te escuché bien, repíteme. Esto hace que la hemoglobina suba, su Sí, sube, sí nivel sube. normal. Sí sube, pero siempre y cuando haya niveles adecuados de fierro en su dieta. ¿Ya? Porque si no sube, aumentan el número de eritrocitos, pero estos van a ser hipocrómicos, o sea, poco color, por niveles bajos de hemoglobina. Ahí la importancia de tener niveles adecuados de fierro en la dieta. ¿Ya? Miren aquí, el cuerpo humano produce unos 400.000 millones de células en la línea hematopoyética por día. 400.000 millones de células en la médula ósea roja al día. Y para eso, a ver, otra pregunta de examen. ¿Qué requiere, además de vitamina B12, la médula ósea roja para producir esta gran cantidad de células? ¿Quién me responde? Ácido fólico. Ácido fólico. Bueno, sí, junto con la vitamina B12, magnífico. ¿Qué más? ¿Qué más? Dígame, pues, no nos ha explicado, profesor. Y efectivamente, ustedes van a tener razón. Les explico. ¿O alguien tiene idea? ¿Qué más requieren la médula ósea roja para producir esta cantidad enorme de células sanguíneas al día? Facilito. A ver, miren. Todas estas células, ¿tienen membrana celular, sí o no? Respóndanme. Sí, sí. ¿Ah? Sí. Sí. Y la membrana celular, su mayor componente. Lípidos. Y proteínas también, proteínas integrales, periféricas. Y lípidos. Entonces, ya está la respuesta. ¿Qué requiere la médula ósea para producir tantas células al día? ¿Mm? Gracias. Vía sanguínea, a ella debe llegar ácidos grasos para que formen lípidos de la membrana celular de los eritrocitos, de la membrana celular de los leucocitos. Entonces, ¿ellos requieren lípidos? No. Ellos requieren ácidos grasos. Ellos requieren proteínas. La médula ósea roja requiere proteínas, sí o no, para formar las proteínas de la membrana de estas células.
Respondan. Sí. Sí. No. No. No requieren proteínas. ¿Qué requieren? Aminoácidos. Exacto, esa es la respuesta. Requieren aminoácidos. Y ellos ya, la misma médula ósea roja, sus células se encargan de unir aminoácidos tras aminoácidos mediante enlaces peptídicos y van a formar polipéptidos primero y proteína después. Y estas proteínas formadas por la médula ósea roja, usando aminoácidos, son las que van a formar parte de la membrana celular. ¿Para qué más se requieren estos aminoácidos? Aparte de las proteínas que van a formar parte de la membrana. ¿O ya no necesita más aminoácidos? ¿Para qué más? Las células de la médula ósea roja requieren aminoácidos. A ver, usemos la inferencia, usemos la deducción, usemos el análisis. A ver, ¿para qué más? Facilita, la respuesta facilita. Respondan. Profesor, ¿puede repetir porque se le escucha entrecortado? Ya. ¿Para qué más las células de la médula ósea roja requieren aminoácidos? ¿Escucharon? Para formar hemoglobina. Ya, sí, tienes mucha razón. Para producir hemoglobina. ¿Ya? La parte de globina. La parte de globina, porque para el grupo hemo se requiere más que nada fierro. ¿Ve? Se requiere más que nada fierro. Pero para la parte globina, eso sí, la parte globina es una proteína. Entonces, las células de la médula ósea roja requieren aminoácidos para producir esa parte proteica, la globina. ¿Ya? Está muy bien. Muy bien. Por último, ¿para qué más se requiere aminoácidos? Toda esta cantidad de células, ¿tienen citoplasma o no? Respóndame, ¿tienen citoplasma o no? Sí. 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 ¿Y el citoplasma es líquido, es coloidal o es sólido? Coloidal. ¿Por qué es coloidal? Porque es viscoso. Porque grandes... ¿Consistencia de gel? Ya sé, gel o coloidal es lo mismo, pues, es lo mismo. ¿Por qué es gel? ¿Por qué es coloidal? Mayor viscosidad. Porque grandes moléculas de proteínas están disueltas en agua. Entonces, para que la célula produzca estas proteínas, ¿qué requieren? Aminoácidos. 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 Entonces, se requiere aminoácidos para producir las proteínas de la membrana, de todas estas células. Se requiere aminoácidos para producir la globina, que es la otra parte de la hemoglobina. Y se requiere aminoácidos para producir las proteínas que van a estar disueltas en el agua formando parte del citoplasma. ¿Ve? Y para ello, ¿qué debemos hacer diario? Producir proteínas diario, mañana, tarde y noche, para que esas proteínas sean digeridas por nuestro tracto digestivo, se conviertan en aminoácidos, producto de la digestión, y estos aminoácidos sean absorbidos. Pasan a la sangre y la sangre va a llevar estos aminoácidos, aminoácidos, ácidos grasos, vitamina B12, ácido fólico, a la médula ósea roja, y esta lo va a utilizar en producir esta cantidad enorme de células diario.
Por ende, diario debemos consumir proteínas. Sí. Obvio, obvio, obvio. Por el momento. Pero las proteínas más importantes, más. Poco a poco vamos a ir hablando de ello. Hasta acá, justo esta relación de que quede allí los aminoácidos. Ya hemos visto su importancia en la formación de eritrocitos. ¿Tendrá que ver con esto que vamos a hablar de resistencia del organismo a la infección? Mucho, mucho, mucho. Esos aminoácidos tienen mucho que ver. ¿Cómo? Vamos a ir poco a poco, poco a poco. Entonces, todos los días nosotros estamos expuestos a bacterias, virus, hongos, parásitos. ¿Y qué decir esta pandemia viral? ¿Nos asustó a todos o no? Sí. ¿Nos tiene asustados a todos o no? Sí. Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, normal que estos microorganismos vivan en la piel, normal, en la boca, en las vías respiratorias, en el tubo digestivo, en las membranas que cubren los ojos y en las membranas de las vías respiratorias. Normalmente viven allí bacterias, virus, hongos y parásitos. Pero penetran a nuestro interior algunas veces. Entonces, se invaden nuestros tejidos. ¿Por qué? Porque penetran nuestro interior y al penetrar ya invadieron nuestros tejidos y con ellos se invaden a nuestros tejidos, respóndanme. ¿Se mantiene o se pierde la homeostasis? Se pierde, porque lo normal es que no haya ningún cuerpo extraño, ningún. Eso es homeostasis, eso es parte de la homeostasis, ¿ya? Pero ya invadieron. Y al invadir, ya no hay homeostasis. Y si no hay homeostasis, esto se conoce con nombre de enfermedad. Les dije en clases anteriores, ¿no es cierto? Bueno, hay bacterias, miren, cantidad de bacterias viven en nuestro cuerpo. ¿Penetran? No, no. Cantidad de microorganismos hay en nuestro ¿penetran? No, porque tenemos un ectodermo con una queratina muy resistente. Pero hay algunas bacterias, pocas, que se ríen de nuestra queratina. ¿Por qué? Porque la destruyen y penetran. ¿Ve? Es el caso, por ejemplo, de Staphylococcus aureus. ¿Ve? El Staphylococcus aureus se ríe de nuestra queratina, de nuestras diferentes capas de la epidermis. Entran como si nada y nos producen enfermedades cutáneas. ¿Ve? También hay algunos virus que tienen esta capacidad. Y cuando tienen esta capacidad se dice que son muy patógenos. Cuando una bacteria, cuando un virus es patógeno, cuando tiene capacidad de producirnos enfermedad. Ante esto, existe un sistema especial para combatir los diferentes agentes infecciosos. ¿Ya? Entonces, cuando estos cuerpos ingresan, realmente nuestro cuerpo tiene un sistema especial para contrarrestar ese ingreso. Ese sistema especial está constituido por los leucocitos. Y estos leucocitos actúan destruyendo realmente virus y bacterias. Y al destruirlo, ¿qué se recupera? Al destruir los virus y bacterias que ingresaron a nuestro organismo, ¿qué se recupera? La homeostasis. La homeostasis, se recupera la homeostasis, recupera la normalidad, que no haya nada extraño en nuestro interior. Esa es una manera. Y la otra manera como actúan nuestros leucocitos es formando anticuerpos y linfocitos sensibilizados. ¿Cuál de los dos mecanismos es más potente, más enérgico, es mejor?
esta destrucción real de virus y bacterias por leucocitos, o esta forma de destrucción mediante anticuerpos y linfocitos sensibilizados. La forma más potente, más enérgica, más eficaz es formando anticuerpos y linfocitos sensibilizados. Esa es la manera más enérgica. Y esta capacidad la tenemos solo los mamíferos. Solo los mamíferos. Leucocitos son glóbulos blancos. Entonces no son blancos, son transparentes. Y glóbulos, ¿por qué? Porque estos sí tienen forma de esfera. Estos sí tienen forma de pelota, de limón, de naranja. Pero cuando se juntan, se acumulan, da un aspecto blanco. Y eso se puede ver en el hematocrito. ¿Ya? Bueno. Son unidades móviles del sistema de protección del organismo. Tienen capacidad de movilizar, se paran movilizando o usan la circulación sanguínea para trasladarse de un lugar a otro. ¿Ellos tienen capacidad de movimiento? Sí, sí, mediante pseudópodos, como vamos a ver más adelante. Se forman en dos grandes tejidos. Los leucocitos se forman en la médula ósea roja. ¿Ves? ¿Qué leucocitos? Todos los granulocitos, es decir, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. También los monocitos y también los linfocitos. ¿Ya? Ellos se forman en la médula ósea roja. Y también se forman en el tejido linfático o linforeticular. Y en el tejido linforeticular o linfático, que está formando el vaso, los ganglios, el timo, las placas de Peyer, la amígdala palatina, allí se forman linfocitos y células plasmáticas. ¿Ya? Eso hay que tener bien claro. A ver, la pregunta es, ahí está la respuesta está en la diapositiva. Les pregunto, ¿los neutrófilos se forman en el vaso? ¿Sí o no? ¿Los neutrófilos se forman en el ganglio linfático? ¿Sí o no? Sí. No. No. Únicamente en la médula ósea roja. Mira bien la diapositiva. ¿Ves? Y el neutrófilo es un tipo de granulocito. Y los granulocitos, mira bien, ¿se forman en el tejido linfático? Mira bien, ¿los granulocitos forman el tejido linfático? No. 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 Únicamente en la médula ósea roja. ¿Ya? Bueno. De allí, una vez que se forman, pasan a la sangre y la sangre lo va a transportar hacia los tejidos inflamados. ¿Por qué están inflamados? A ver, ¿quién me responde? ¿Por quién me responde? Esos leucocitos abundantes, producidos bien en la médula ósea roja o bien en el tejido linforeticular o linfático, pasa a la sangre y esta los lleva a los tejidos inflamados. ¿Por qué los tejidos están inflamados? Por la presencia de agentes extraños. Es como consecuencia de ello se perdió la homeostasis y esto generó una inflamación, que es la respuesta de nuestro organismo para destruir esos cuerpos extraños. ¿Ya? En esta zona de cantidad de estos leucocitos van para participar en este proceso inflamatorio que tiene como propósito destruir esos cuerpos extraños. Característica general. Los leucocitos se dividen en varios grupos. ¿Qué grupos? Unos que reciben el nombre de polimorfonucleares, el prefijo poli. Mucho. Muchas formas. Morfo. Forma. Varias formas. Nucleares. Núcleo. Entonces, muchas formas de sus núcleos. Esa es la característica de estas células, que sus núcleos tienen muchas formas diferentes. ¿Quiénes son polimorfonucleares? Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Eso es un tipo de leucocito.
polimorfo nuclear. Luego tenemos los monocitos, que dicho sea de paso, son células inmaduras. Cuando los monocitos están en la sangre, son células inmaduras. No se olviden de eso. Los linfocitos, estos sí son células maduras cuando ya están en la sangre. Y por último, células plasmáticas. Estos son los diferentes tipos de leucocitos. Concentraciones. En una persona normal, adulta, los polimorfos nucleares suelen encontrarse en un 62%. Los eosinófilos en un 2,3%, los basófilos en un 0,4%, los monocitos en un 5,3% y los linfocitos en un 30%. En una persona sana, en una persona adulta y normal. ¿Qué hacen los médicos cuando examinan a un paciente y este no tiene signos claros, dudosos? Lo primero que hace es un análisis sanguíneo para determinar estos porcentajes. Estos porcentajes tienen un nombre, hemograma. Hemograma. En una prueba de hemograma es que se determinan los porcentajes de leucocitos. Entonces, si el médico ve que los morfonucleares están en un 80%, inmediatamente deduce, inmediatamente razona. ¿En qué caso los polimorfonucleares están aumentados? Significativamente. En infecciones bacterianas agudas. ¿Ve? Entonces requiere un antibiótico potente que combata a esas bacterias. ¿Ve? Para eso sirve este hemograma, donde se establecen los porcentajes de los leucocitos. Son valores normales. B, manda un hemograma en el caso de coronavirus y de pronto el número de linfocitos es 60%. Este está padeciendo una enfermedad viral. Entonces tendrá que tomar medidas para combatir esta enfermedad viral. Entonces esta ayuda, este cuadro donde se establecen los porcentajes es de mucha importancia en medicina. Es de mucha importancia. ¿Quiénes lo realizan en los hospitales? Los biólogos. Realizan a diario esta prueba. Génesis de los leucocitos. ¿Cómo se forman los leucocitos? Tienen una diferenciación precoz de las células madres, de allí derivan, pero se diferencian rápidamente. De las células madres hematopoyéticas pluripotenciales, que van a dar origen a las células madres comprometidas. Luego viene la línea mielocítica, donde se van a formar los mieloblastos. ¿Quiénes son los mieloblastos? Los que se forman en la médula ósea roja. ¿Quiénes se forman en la médula ósea roja? Ya mencionábamos, a ver, ¿quién me responde? Granulocitos. No, estamos hablando de leucocitos nada más. Granulocitos. Granulocitos y monocitos. Monocitos y linfocitos. Ellos son mieloblastos, ¿ya? ¿Por qué mieloblastos? Porque se forman en la médula ósea roja. Y la otra línea es la linfocítica, donde se forman linfoblastos, ¿ya? Y estos se van a formar en el tejido linfático. Ahí está. Médula ósea roja, granulocitos, monocitos y linfocitos. Ahí faltó. Órganos linfógenos. Allí se van a formar linfocitos y células plasmáticas. Nada más, nada más. Hay un gráfico, bueno, si lo agrandan se puede aclarar cómo de una célula madre hematopoyética se van formando hasta formarse los diferentes leucocitos. ¿Se ve? Yo creo que sí. A ver con el pulsor. Esta es la célula madre pluripotencial hematopoyética. Esta va a dar origen a las células madres comprometidas. Y estas se diferencian y van a dar origen ya a los diferentes leucocitos. ¿Ya? Y ahí también debe estar un megacariocito, que va a dar origen a las plaquetas.
Leucopoiesis. Aquí están en gráfico o en dibujo los diferentes leucocitos. Linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. ¿Ya? A estos se les llama también granulocitos, a estos tres. A estos tres también se les llama polimorfonucleares. Polimorfonucleares. A estos dos se les llama agranulocitos, el prefijo A. Sin gránulos en su citoplasma, sin gránulos, agranulocitos. En cambio acá son granulocitos, ¿por qué? Como lo ven acá, presentan gránulos en su citoplasma, acá rojos, acá azules, y acá la mezcla de azules y rojos. Es un color neutro, entre el azul y el rojo. Vida de los leucocitos. En la sangre, miren, los granulocitos, miren el tiempo de vida, de 4 a 8 horas nada más. Nada más. ¿Ve? Y en los tejidos, de 4 a 5 días. ¿Ve? Pero cuando hay infecciones a nivel de tejidos, viven horas, nada más. Los monocitos en la sangre, de 10 a 20 horas, nada más. Salen a los tejidos y en los tejidos maduran. Y cuando los monocitos han madurado, cambian de nombre. ¿Qué nombre? Macrófagos. Y los macrófagos pueden vivir meses a nivel tisular. ¿Ya? Los linfocitos son las únicas células que entran y salen de la sangre. Acá no. Los granulocitos, monocitos, una vez que salen, nunca más regresan al torrente sanguíneo. Nunca. Los únicos leucocitos que entran y salen del torrente sanguíneo son los linfocitos. ¿Qué tiempo de vida viven en los tejidos? Semanas, meses. Propiedades. ¿Qué propiedades tienen los neutrófilos para poder destruir los cuerpos extraños? Los virus, las bacterias. Sus principales son las siguientes. Primero, los leucocitos son los principales responsables del ataque y destrucción de las bacterias, virus y otros agentes. Una de sus propiedades, aparte de esta destrucción, es la diapédesis, que enseguida voy a explicar en qué consiste. El otro es movimiento ameboideo, que les permite movilizarse, acercarse a un cuerpo extraño. ¿Ya? El otro es margin, pero lo voy a explicar. Y por último, tienen capacidad de quimiotaxis, es decir, que las toxinas bacterianas que se liberan en un proceso inflamatorio los atrae los leucocitos. ¿Ya? Aquí está un gráfico. Y aquí vamos a explicar las diferentes propiedades. Primero, mira, a ver, respóndame. Vamos a explicar esto mediante una acción participativa. Respóndanme ustedes. Aquí el proceso inflamatorio, miren, aquí, ¿ya? ¿Ven el puntero? ¿Se ve el puntero? Ya. Sí. Allí el proceso inflamatorio, allí. ¿Quién y por qué se produjo acá el proceso inflamatorio? ¿Por qué se ha producido acá el proceso inflamatorio? Por cuerpo. Presencia de cuerpos extraños. Porque aquí están los cuerpos extraños, que pueden ser bacterias, virus, parásitos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes lo van a destruir? Granulocitos. ¿Quiénes lo van a destruir? Normalmente. ¿Cómo? Neutrófilos. Los leucocitos. Ellos lo van a destruir. ¿Ves? Pero aquí, a este nivel, ¿existen leucocitos normalmente, sí o no? No. No. ¿Dónde están normalmente los leucocitos? Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Torrente sanguíneo. En la sangre, que está dentro del torrente sanguíneo. Allí.
Entonces, si ellos son los que van a destruir, ¿qué tienen que hacer? ¿Salir o no? ¿Sí o no? Tienen Sí. que salir. Pero miren, miren los poros del capilar. Miren, miren, ¿están viendo? Miren, miren los poros. Miren los poros. ¿Grandes o pequeños? Miren, miren los poros Pequeño. del capilar. Pequeños. Y miren el tamaño de los leucocitos. Miren, estas células grandes, ¿podrán salir por estos poros pequeños? Respóndanme. Sí, por un proceso que recibe el nombre de diapédesis. ¿En qué consiste? Acá está, miren, miren, miren lo que hace, miren qué hace el leucocito. ¿Qué forma? Una puntita. Y lo primero que mete es la puntita. ¿Ves? Y una vez que entró la puntita, ya interiormente el contenido de acá se va pasando por ahí al otro lado, hasta que ya salió. ¿Ves? Ya salió. Aquí entró. Entra la puntita. Y luego todo este contenido del interior por esa puntita pasa al otro lado. Y aquí ya salió. Esto es diapédesis. Esto. ¿Ya? La capacidad que tiene esta célula grande de salir por este poro tan pequeño. ¿Ya? Esa es una propiedad de apédesis. Marginación. ¿Qué se entiende por marginación? Normalmente el leucocito circula por la sangre o está pegado, adherido a la membrana del endotelio. Circula. Lógico, pero cuando hay marginación, cantidad de leucocitos se adhiere aquí a la membrana. ¿Cerca a qué? ¿Cerca a qué? ¿Cerca a qué? A la inflamación. Inflamación. Esta acción donde los leucocitos se adhieren a la membrana se conoce con el nombre de marginación. Marginación. Ya. Otra propiedad. Ya salió el leucocito. Miren aquí, ya salió. Ya salió acá, ya salió acá, ya salió acá. Todos ellos van de frente acá. ¿A dónde? ¿A dónde? A la inflamación. Al inflamación. ¿Y por qué? ¿Por qué no se van por acá? A ver, ¿por qué no se van por acá? 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 ¿Por qué no? ¿Por qué de frente se van a la inflamación? ¿Por qué? Por los cuerpos extraños. Porque han detectado cuerpos extraños. No, no, Por no. las sustancias químicas que deja ese cuerpo extraño. Esa sustancia química, producto de la muerte, la degradación de tejidos, son los que van a atraer a estas células. Esa atracción tiene un nombre. ¿Qué nombre? Quimiotaxis. Quimiotaxis, que es otra propiedad de los leucocitos, el quimiotaxismo. ¿Ve? Segundo, ¿cómo? Acá está, que recién ha salido. Pero ¿cómo llega hasta acá? ¿Cómo llega hasta allí? ¿Cómo llega? ¿Saltando? Moviéndose, con el movimiento que es característico. Exacto, que es la otra propiedad de los leucocitos. Y cuando ya llegó, mediante diapédesis, mediante quimiotaxismo, mediante marginación, mediante movimiento mevoideo, ¿qué hace acá? ¿Qué hace allí? Si es un neutrófilo. Fagocita, se traga el cuerpo extraño. ¿Ves? Si es monocito, se diferencia en macrófago y el macrófago también fagocita al cuerpo extraño. ¿Ves? Sí, con esto basta para destruir el cuerpo extraño, magnífico. Termina la inflamación y todo vuelve a normalidad. Ellos mueren porque ya no regresan, ¿ves? Y van a ser absorbidos o digeridos por los macrófagos. Pasan al torrente linfático y el torrente linfático lo lleva a los órganos excretores para que se eliminen al exterior. ¿Ya? Esa es la vía, procedimiento. Valores normales de leucocitos. En el recién nacido, bueno, ahí tienen datos para que lean. Fagocitosis. Es ingestión celular. Los únicos leucocitos que realizan fagocitosis son neutrófilos y macrófagos, nada más. Nada más.
Esta fagocitosis es selectiva. ¿Ve? ¿Y por qué selectiva? Porque solo fagocitan cuerpos extraños. No fagocitan células de nuestro cuerpo. ¿Y debido a qué? Una de las explicaciones es que las superficies lisas se resisten a la fagocitosis. La mayoría de células normales tienen superficies sumamente lisas y esto resiste a la fagocitosis. Esa es una causa. Otra, tienen cubiertas proteicas protectoras, ¿ya? Nuestras células. Otra, mecanismo de reconocimiento del extraño y lo propio, ¿ya? Entonces en las células nuestras hay receptores, que cuando los leucocitos ven ya saben que son células nuestras y no la tocan. Por los neutrófilos, en circulación son aptos para la fagocitosis, aptos. Están, desde que están en la sangre ya están ya aptos, listos para fagocitar lo que encuentren. Ya están solamente maduros cuando pasan de la médula roja a la sangre. ¿Ya? Fagosoma. ¿Qué viene a ser fagosoma? Lo que ellos han fagocitado, pero que ahora está dentro de la célula. ¿Ya? Ese es el fagosoma. Y los neutrófilos, basta que fagociten de 3 a 20 bacterias para que mueran. ¿Ya? Mueren. Los macrófagos. En la sangre no hay macrófagos. ¿Qué hay? Monocitos, que son células inmaduras. Y cuando son monocitos, no fagocitan. No fagocitan. Salen de la sangre y maduran o se activan. Y ahora ya no se llaman monocitos, ahora se llaman macrófagos. La capacidad de fagocitosis es más potente. Pueden fagocitar hasta 100 bacterias y seguir viviendo. ¿Ya? Expulsan los productos residuales y sobreviven varios meses. Una vez que están los fagosomas, se le acercan lisosomas. ¿Qué contienen los lisosomas? Enzimas. Enzimas. Estas enzimas se unen a los fagosomas y degradan lo que hay en el interior. Destruyen lo que hay en el interior, los cuerpos extraños que han sido fagocitados. Neutrófilos. Producen enzimas proteolíticas. Lipasas, que digieren la doble capa lipídica de la bacteria. Miren cómo actúan los neutrófilos para destruir la bacteria. También existen compuestos bactericidas, como los peroxisomas que hemos hablado. ¿Ven? Ahí está el superóxido, el agua oxigenada y los iones hidroxilos. El agua oxigenada más el cloro va a formar el hipoclorito, pero no va a formar el dióxido de cloro, que está muy de moda hoy en día. No. El agua oxigenada se va a unir al cloro y va a formar el hipoclorito. Y esto se encuentra en la mieloperoxidasa. Este es un frotis coloreado con yensa. ¿Y qué se puede ver? La cantidad. ¿Cuáles son las células mayoritarias en la sangre? ¿Qué células? Eritrocitos. Los eritrocitos. Y aquí, normal, le ven el centro normal que se vea más claro, ya les he dicho. Pero lo normal es que este sea el tamaño. Y no, como acá, ves, bien grande. Este indica ya poco fierro. Bueno. Pero en esta lámina lo que nos interesa conocer es neutrófilos. Todos son neutrófilos. Diferentes formas. Aunque este parece monocito. Por el núcleo. Sí, pues no tiene lóbulo, ¿ves? Este es un monocito. Y acá sí, neutrófilo. Lóbulos, tienen varios lóbulos, ¿ves? Y el núcleo es diferente. Miren, ¿ves? En los tres, la forma del núcleo es diferente. Y aquí igual, neutrófilos, ¿ves? Pues de ahí el nombre polimorfo nuclear. Sistema monocito macrófago.
Los monocitos que se fijan en los tejidos y se convierten en macrófagos. Esto se conoce con el nombre de sistema monocito-macrófago. Los macrófagos son móviles, tienen movimiento. Mediante movimiento de movideo, son rápidos, son ágiles. Los macrófagos móviles vienen de la sangre, salen por diapédesis también, y se unen a los macrófagos que están ya en los tejidos. Hay macrófagos que viven en los tejidos, por ejemplo, en todas partes hay macrófagos, en el hígado hay células de Kupffer que son macrófagos ubicados en el hígado. Y a esto cuando se inflaman se le van a unir los macrófagos móviles que vienen vía sanguínea, más células endoteliales, ¿ve? Las células endoteliales son las que forman las paredes del capilar. Entonces se unen macrófagos móviles que han salido del torrente sanguíneo. Se unen los macrófagos fijos que ya viven en los tejidos tiempo. Y a estos se unen las células endoteliales que están en la pared de los capilares. Y la unión de los tres forma el sistema retículo endotelial o monocito macrófago. Antiguamente se conocía con el nombre sistema retículo endotelial. Hoy en día ya no se usa este término. Hoy en día se denomina sistema monocito macrófago. ¿Ya? Cambió de nombre, pero es lo mismo. Macrófagos de la piel. Cuando la piel está sana, estos macrófagos están en descanso. Están como si fueran guachimanes. ¿Qué hacen los guachimanes? ¿Qué hacen los guachimanes? Cuidan. Cuidar. Vigila. Exacto, vigilan. ¿Qué vigilan? Que todo allí esté normal, que allí haya homeostasis, que allí no haya cuerpo extraño. Si esto es así, ellos van a estar en reposo y reciben este nombre. ¿Qué nombre? Histiocitos. Histiocitos. ¿Está claro? ¿Está claro? Cuando un macrófago recibe el nombre de histiocito ¿No se encuentran en tejidos? y todo está normal, eso es básico. Más importante que según los tejidos es que allí todo esté normal. ¿Ya? Porque si no es normal, ya no es histiocito, es macrófago. ¿Ya? Entonces, para que sea histiocito, tiene que estar en los tejidos, sí, pero también todo tiene que estar normal. Tiene que haber homeostasis. ¿Ya? De los ganglios linfáticos, también hay macrófagos en los ganglios linfáticos, en los senos marginales, medulares, también en los alveolos de los pulmones, hay cantidad de macrófagos. También ve las células de Kupffer del hígado, macrófagos del vaso y de la médula ósea roja. Y las células de la microglia en el cerebro son tipos de macrófagos. Inflamación y función de los neutrófilos y macrófagos. Problema aquí. No sé, tengo un problema, que no avanzo. Y esto debió ser clase de la tercera semana. Y esta semana debimos estar hablando de músculo. ¿Qué hago? ¿Corto? Esto es tan importante, tan interesante, que no puedo cortar. Bueno, inflamación y función de los neutrófilos y macrófagos. Inflamación. El primer paso para que haya inflamación. Primero, la inflamación se produce única y exclusivamente en tejidos conectivos. Puntualmente, conjuntivo laxo. Y el conjuntivo laxo está en todas partes. El conjuntivo laxo está en el hígado, sí. En el páncreas, sí. En los riñones, sí. En los huesos, sí. En la piel, sí. En todas partes está el conjuntivo laxo. Y es allí donde se desarrolla un proceso inflamatorio. Es allí. Segundo, el primer paso es que a este conjuntivo laxo entre un cuerpo extraño. Y al entrar un cuerpo extraño, se va a producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad. ¿Pero por qué?
porque el cuerpo extraño va a ser detectado por mastocitos o células cebadas. Y también ante estos cuerpos extraños se va a liberar IgE. La IgE, que es un anticuerpo, se une a la membrana de los mastocitos y enseguida el mastocito libera gránulos metacromáticos. No, gránulos metacromáticos. Y estos gránulos metacromáticos van a dar origen a la histamina. Esta histamina va a hacer que el capilar que está cerca de la inflamación se dilate. ¿Qué nombre recibe ahora? ¿Qué se ha producido en el vaso? Por acción de la histamina. ¿Ven el puntero o no? ¿Ven el puntero? Sí. ¿Qué produjo la histamina? Vasodilatación. Aumentó el diámetro del capilar sanguíneo y por ende, ¿viene más sangre? ¿Igual sangre o menos sangre? Más, mucho más. El triple, el cuádruple de sangre, producto de esa velocidad. Y esta misma histamina aumenta la permeabilidad, es decir, ese poro chiquitito aumenta y por ende salen más leucocitos o no. Sí, por diapédesis. ¿eh? Pero no solamente producto de la vasodilatación y aumento de la permeabilidad salen leucocitos. No, también sale plasma. Cantidad de plasma. Y ese plasma cuando sale ya no se llama plasma. ¿Qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe cuando sale el plasma? Edema. No. Cuando sale el plasma, ahora va a cambiar de nombre. Recibe el nombre de líquido intersticial. El exceso, la cantidad, el volumen anormal del líquido intersticial en este tejido se conoce con el nombre de edema. ¿Ya? ¿Qué es el edema? ¿Qué es el edema? Es la cantidad anormal de líquido intersticial. O exceso. Eso es edema. ¿Es normal eso? No es normal.